El título de hoy es Arrepentimiento y Asombro. Y voy a tocar capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, para los que quieran seguir esto y quieran anotar algo. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. El domingo que viene ya terminamos con el capítulo 2. Está sucediendo algo en Hechos. El gobierno del Imperio Romano estaba en pleno apogeo. El emperador Augusto ejercía una muy buena administración. Me está siguiendo, es parte de la historia. Y nacía el cristianismo. En ese momento la religión, por tradición más antigua, era el judaísmo. Y estaba reconocido por el gobierno romano. Pero la iglesia cristiana comienza a florecer por el accionar del Espíritu Santo. ¿Por quién comienza a crecer? Por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí comienza a crecer primero emparentada con el judaísmo, porque Jesús era judío, pero luego los judíos se vinieron abajo y comenzó el crecimiento de la iglesia. Estaba perseguida la iglesia en esos momentos y los apóstoles tenían un mensaje para dar. Ahora, era una expresión de fe nueva, no reconocida por las autoridades. Miren, ustedes saben que en Argentina el cristianismo no está reconocido por las autoridades, ¿no? Oficialmente hablando. Sí se lo reconoce como culto, pero hay una religión oficial. Hasta ahora, ¿no? No sé cómo vendrán las leyes después. Solamente para dar un paralelo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, si el cristianismo era nuevo y para algunos era nada, ¿qué estaba pasando? Las personas no podían explicarse el porqué de el cambio, valga la redundancia, en la gente, en las personas mismas. No entendían por qué. Algunos decían que el cristianismo no se iba a extender y sin embargo 12 personas que enfrentaron su propio miedo se jugaron por una verdad. ¿Por qué? Porque si hubiese sido una mentira, los apóstoles no se hubiesen jugado, y nadie se juega por una mentira. Nadie, en ningún aspecto de la vida. Así que en ese contexto histórico se desarrolla Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, en el verso 36, el apóstol Pedro está predicando la palabra y dice de esta manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le hizo Señor y Salvador, o Señor y Cristo, o Señor y Mesías, que es lo mismo. Al oír esto, las personas se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer la gente? No escucho, fuerte. Arrepentirse. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? ¿De qué se trata? ¿Cómo? Cambiar de rumbo. Sí, vos sabés que eso dice en el ABC y hay algo más que aprendemos después, y es cambiar de mente. Cambiar mi forma de pensar. O sea, sí, me vuelvo del pecado, pero también no vuelvo al pecado. O sea, es un cambio radical
de mente, es un cambio de cabeza. Yo entiendo que tengo que arrepentirme. No dice la Biblia, bautícese y arrepiéntase. Preste atención que toda la predicación del Evangelio habla siempre del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es clave en la vida espiritual de la persona. Por eso muchas veces, y lo digo muchas veces desde acá, desde el púlpito, tenemos personas que quizás están tomando la cena del Señor, pero no tuvieron el encuentro personal con Jesús. Alguien me dijo, pastor, esto es muy duro. Sí que es duro. Si usted es un hijo o una hija de Dios, tiene que saber que en usted ha obrado el arrepentimiento. ¿Sabe por qué usted tiene que saber? Porque solo nosotros, con Dios, estamos en el trato personal. No hay más. Solo nosotros. Por eso, muchos pueden mentir, pero no mienten a Dios. No le pueden mentir a Dios. No hay cómo. Así que es importante mi cambio de manera de pensar. Arrepiéntanse, dice el apóstol Pedro, y recién va a venir el bautismo. Ahora bien, dice la Biblia, y sigue acá diciendo de esta manera, me gustó mucho la parte final, y dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el que recibe el don del Espíritu Santo, el que se encontró con Jesucristo, es un victorioso. ¿Qué es? Y es una victoriosa. ¿Qué es? Decirle al que está al lado, vivo en victoria. ¿Quién lo ha dicho con una carita medio? No importa, usted lo sabe. Capaz que por ahí esto no lo aprendió, pero es así. La persona que tiene el don del Espíritu Santo es porque ha recibido la fuerza y el poder para enfrentar las vicisitudes y circunstancias de la vida. Amén. Ahora decirle de nuevo al que está al lado, vivo en victoria. Eso, amén. Amén. Es más, vi la sonrisa ahora. Porque cuando uno tiene el poder del Espíritu Santo, tiene poder para resistir. Amén. Tiene poder para que cuando viene la prueba, pueda estar firme en el momento de la prueba. Tiene el poder de esquivar lanzas. ¿Qué quiere decir esto? Y eso lo hemos charlado con los chicos el miércoles. El rey David estaba frente al rey Saúl. Y el rey Saúl se enojó de tal manera porque le tenía envidia que le tiró una lanza y David esquivó la lanza. No conforme con eso, Saúl agarró otra lanza y le tiró otra y David esquivó la otra lanza. ¿Quién eres tú? ¿Eres un lanzador de lanzas o un esquivador de las mismas? Eso es lo que tienes que saber. Si tú esquivas, vas a poder ver que el problema pasa. Pero si tú lanzas las mismas lanzas que a vos te arrojan, el problema no se va a terminar nunca. Es más, se va a volver incontrolable. Los que se acuerdan, en algún momento, los que tienen tipo la edad mía, yo tengo 59 años. Todavía juego a la pelota, vos negro estás liquidado. 59 años, ¿y qué les quiero decir con esto? En la época de los años 70, 80 será, había un boxeador, Nicolino Loche. ¿Quién lo conoce? ¿Quién se acuerda? Bien, sale campeón, uno de los pocos campeones mundiales de boxeo, que sale campeón más esquivando que pegando. Se cansa tanto el rival
Paul Fuji, se cansa tanto que al final dice, no salgo a pelear más. Esta es la actitud nuestra. Tenemos que ganar las batallas diarias bajando la cabeza, esquivando y dejando de pelear tanto. ¿Está acá, iglesia? ¿Lo cree? Amén. Amén. Mañana me van a hablar los matrimonios con problemas y las esposas van a decir, mi esposo bajó el volumen. ¿Eh? Y los esposos van a decir, mi esposa dejó la olla Essen quietita. Tercera cosita que quiero que vamos viendo. Así que en primer lugar, el arrepentimiento era la señal del poder de Dios, y el poder de Dios se manifestaba a través del don del Espíritu Santo, y ahí había conversión. ¿Sí? La conversión produce identificación. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es convertirse? Si yo soy morocho, ¿puedo ser rubio? No. Yo no puedo crecer a 1,90 m. Ni el que... Vos sabés que los gorditos tenemos un problema. Nosotros cultivamos, digamos, el abdomen. Y cuando comenzamos la dieta, creemos que en un lunes, porque el lunes, siempre el lunes, no sé por qué, pero el lunes, se va a bajar todo el abdomen que ha criado por tanto tiempo. La conversión es entender que si yo era ladrón, no robo más. Que si yo era mentiroso, no miento más. Que si yo era un amargado, ya no lo soy más. La conversión habla de mi estado posterior al recibimiento del Salvador en mi corazón. Amén. Así que a vivir una vida de poder y convertido. ¿Por qué? Porque al convertido la gente lo identifica como un hijo de Dios. Y dice, ahí va el que tiene el DNI de hijo de Dios. Porque si no nos identificamos como tal, vamos a estar en la misma mezcla de basura de este sistema. ¿Está aquí, iglesia? Amén. En tercer lugar, se está produciendo un crecimiento en la iglesia. ¿Qué se produce? Un crecimiento. Pero también se puede producir un estancamiento. Vamos, capítulo 2, verso 39. Capítulo 2, verso 39. Y arranca la palabra de Dios diciendo así. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos. ¿Quién quiere que los hijos vuelvan? Yo sí. Amén. Así que los que tienen hijos lejos, apóyense en la promesa. ¿Por qué? Porque si usted se apoya en su propio ánimo, va a caer el ánimo. Pero si nos apoyamos en la promesa, dice la Biblia que en Él todo es sí y amén. Y que todo va a ser cumplido fielmente. Y para los que están lejos, ¿quién sabe de personas que se alejaron de Dios? ¿Sabe de personas que se alejaron de Dios? Sí. Muchos sabemos de personas que se alejaron de Dios. Los queremos, van a venir, van a volver. Yo lo creo. ¿Lo cree, iglesia? Porque hoy acá debe haber hijos y alejados que están volviendo. Amén. En un movimiento espiritual, ¿usted cree que aquí están personas que hoy van a venir a Jesús? ¿Sí? ¿Los aplaudimos? 1 Corintios
Amén. ¿Por qué? Lo que estás haciendo es un paso de fe. Estás diciendo, van a venir personas y van a volver a aferrarse a Jesucristo. Amén. Miren, dice la Biblia, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les animaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban predicando la palabra. ¿Qué estaban haciendo? Predicando. No hacían otra cosa. Predicaban la palabra. ¿Qué más? Dice la Biblia, 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pero eran personas que recibían, y dice la historia, que recibían de tal manera que la fe de esas 3.000 personas no se movía más. Y ellos sabían que podían venir y matarlos, pero ellos ya eran salvos por Jesucristo y se jugaban por esa fe. Qué lamentable es poder apreciar que hoy la iglesia se está vendiendo a las mieles del sistema. Que en esta iglesia podamos ser personas sinceras y verdaderas, y pase lo que pase, y venga lo que venga, estar con Jesucristo firme. Amén. Dice la Biblia, ¿cómo más? Se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Habrá 800 personas acá en este lugar? ¿Sí? Con los niños, con los que andan sueltos un poquito más. ¿Es fácil contener 800 o 1.000 personas? ¿Es fácil? Iglesia, ¿es fácil? Es tiempo de que la iglesia y de que nosotros como miembros no vengamos solamente por nosotros, ni por el amigo, ni por el familiar, sino que vengamos a ser personas que activemos el don de contener a otros, de hablarles por teléfono, de llevarles una palabra de aliento. ¿Saben por qué? Porque los pastores no son superpastores, no pueden, no llegan. No llegan. Ni los líderes tampoco llegan. Pero vos sí podés llegar, sos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y esta es la iglesia. Y yo creo en la iglesia. Y la iglesia es un cuerpo. Es un equipo de trabajo. Trabaja en función de su jefe, que es el Espíritu Santo de Dios, y el cuerpo que se mueve en unidad y en armonía. Amén. ¿Qué más dice la palabra? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No puedes ser lleno del Espíritu Santo si no lees la palabra. ¿Me escuchaste? Ser lleno del Espíritu Santo no es un título de un libro. Ser lleno del Espíritu Santo es a través de la palabra. Y la palabra entra en tu vida y tú eres lleno del Espíritu Santo. Porque la palabra se transforma de logos, palabra, a rema, que es espíritu. Cuando tú estudias la palabra espiritual, te vuelves espiritual. Amén. Porque no lo estás estudiando a Freud, ni a Marx, ni a ninguno de esos. Lo estás estudiando a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Qué más? En la comunión unos con otros. ¿Qué significa la comunión? Mírale la cara a tu hermano, al que tenés al lado. Mírale un ratito. ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves el rostro? ¿Todo amor? ¿Todo amor o lija? ¿Cómo lo ves? Todo amor. Decile al que está al lado, todo amor. Bien. Bien. Comunión unos con otros. Amén. ¿Por qué? Porque hay amor entre los hermanos. Recién me mostraban el cuaderno de los contactos. Mirá si tenemos para visitar gente.
Luego compartían el partimiento del pan. ¿Qué se hizo hoy? Se compartió el pan. Amén. A eso hay que llegar. A eso hay que llegar. Y en las oraciones, ¿no estamos haciendo oraciones? ¿Estamos haciendo oraciones? Claro que estamos haciendo oraciones y oramos por todos. Pero de esa manera, funcionando como funcionaba esta iglesia, de esa manera es una iglesia de avanzada y no una iglesia estancada. ¿Me va siguiendo? Había mucho amor entre los hermanos. ¿Qué había? Mucho amor. En cuarto lugar, había mucho amor entre los hermanos. Dice la Biblia, verso 43, y sobrevino, voy al 44. 44, por favor. 2:44, gracias. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, acá sucedió algo. Los hermanos que estaban empobrecidos eran asistidos por otros que tenían tierras o que tenían bienes. ¿Me va siguiendo? Entonces había mucho amor entre los hermanos. Ellos se desprendían de todo lo que tenían por otros. Hay una cosita que quisiera aclarar. La iglesia de Jerusalén, que es esta iglesia, termina pobre y luego es asistida por otras que son más pobres y ellas lo asisten a esta iglesia. Doy un detalle, hermano, sea solidario, ame a otros, pero analice su economía. Analice bien su economía. Dé de comer a los de su casa y lleve a otros. ¿Me escuchó? Porque los que no proveen para su casa, dice la Biblia que es peor que un inconverso. Las iglesias deben saber administrar. Esto es amor. Cuando un hermano te pida dinero, dale trabajo. ¿Me escuchó? El trabajo no agota, el trabajo no cansa, el trabajo no arruina la vida a nadie. El trabajo hace que una persona vaya hacia adelante. No promueva el ocio. ¿Me escuchó? No promueva el ocio. Nosotros somos de aquellos que hemos recibido una instrucción de parte del apóstol Pablo, donde dice, el que no trabaje, no coma. Me encanta la definición, ¿no? Porque, viste que hoy con la psicología, es más o menos toda una hoja para llenar la definición de qué pasa con el que no trabaja. El apóstol Pablo la hace muy cortita, el que no trabaje, no coma. Tú eres un proveedor de aquellos que están en situación de menores recursos. Y para proveer al que tiene menos recursos, tenés que proveer primero para vos, para tu familia y para otros. ¿Está aquí? Amén. Otra, hay que saber dar. Yo sabía uno que tenía un amigo que decía, ¿me da para la leche de la chiquita? Y iba para atrás y iba para adelante. Era una... Mira vos. Era una leche tuneada. Tenía mezcla de uva. Sepa dar, ¿eh? Muchas personas buscan para sus vicios, sus deleites, y usted a veces va a dejar sin comer un hijo por dar mal. Tenga cuidado con esto. Iglesia, debemos crecer. Amén. Y dice la Biblia
y acá voy terminando en el verso 43, 2:43. Y sobrevino, los quiero los músicos aquí. Ya los quiero los músicos aquí. ¿Están de vacaciones? No. Les ha quedado lo del abdomen, ¿no? Mira, me están filmando. Bueno, verso 43, 2:43. Dice la Biblia: y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué sobrevino? ¿Qué es el temor? ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué? Maravillas y señales. Había milagros, pero había un crecimiento. Nadie va a ir a un lugar a orar y se van a producir las maravillas continuadas si yo no sigo adelante. Va a ser una maravilla chiquita. Por eso es importante que podamos crecer como iglesia. Mira lo que dice la Biblia. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, las células, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no hay fórmula mágica? Ni hay una visión que esta iglesia la haya inventado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo hizo. Nosotros tenemos que estar debajo del modelo, no sobre el modelo. El modelo ya está dado. Partían el pan en el templo, en las casas, estaban con alegría y sencillez de corazón. Y de esa manera producían temor en las personas. ¿Por qué? Porque vivían en unidad. Cuidado con esto de evangelizar y evangelizar. Yo quiero evangelizar. Claro que podés evangelizar. Sí que podés evangelizar. Pero uno solo no puede hacer lo que la iglesia hace. ¿Me escuchó? Uno solo no puede hacer lo que la iglesia hace. Pero la iglesia hace lo que Dios quiere y lo hace bien. Tenga cuidado de ser el llanero solitario en lo espiritual y muévase con el cuerpo de Cristo. Es importantísimo. Dice la Biblia de esta manera. ¿Cómo se producían los milagros? Porque los que estaban adentro alababan a Dios, verso 47, y tenían el favor de todo el pueblo. ¿Se da cuenta que no habla de queja? ¿Se está dando cuenta, mi hermano, que no habla de queja? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué tipo de iglesia queremos? ¿Una iglesia victoriosa o una iglesia estancada? Hay que ponerse debajo del modelo y recibir el modelo. Esa es la doctrina de este lugar. Cuando usted le pregunte la visión de Roca de Salvación es esta. Hechos 2, 42 al 47. Se hace esto. Sé que lo hacemos con muchas fallas, pero tratamos de hacerlo para la gloria del Rey de Reyes.